El amanecer apenas despuntaba sobre la Ciudad de México, tiñendo de tonos naranjas y rosados el cielo aún frío de diciembre. El aire helado se colaba entre los puestos cerrados de la calzada de Guadalupe y cada respiración se transformaba en un leve humo blanco. Entre el bullicio de vendedores que comenzaban a acomodar velas, rosarios y estampitas, un joven avanzaba con paso cansado, cargando en los hombros el peso de la jornada que aún no empezaba. Se llamaba Emiliano Ramírez, tenía 26 años y había llegado desde Puebla buscando un futuro mejor. La capital lo recibía cada día con su caos: autobuses abarrotados, calles saturadas de ruido y trabajo duro en la construcción. Sin embargo, esa mañana no era como las demás. Había algo en el ambiente, un silencio particular, un eco profundo en su pecho que lo hacía mirar alrededor con cautela, como si algo lo esperara en cualquier esquina. En medio de aquel frío cortante, distinguió una figura sentada junto a la pared de piedra de la explanada. Era una mujer de cabello oscuro, enredado, envuelta en una blusa delgada y rota. Sus manos temblaban, intentando cubrirse del viento. Emiliano se detuvo, sintió un nudo en la garganta y pensó en seguir de largo, pues apenas llevaba consigo un abrigo viejo que lo resguardaba de la helada. Sin embargo, la mirada de la mujer lo atrapó. Unos ojos profundos, serenos y extrañamente luminosos lo observaban en silencio. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia, sino un viaje de fe, esperanza y milagros que no querrás perderte. El corazón de Emiliano latía con fuerza. A menudo se preguntaba qué sentido tenía vivir en una ciudad que parecía devorarlo vivo. El dinero nunca alcanzaba, su jefe lo explotaba con jornadas interminables y los días parecían repetirse con un cansancio interminable. Pero allí, frente a aquella desconocida, la vida parecía detenerse. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó con voz insegura, dudando incluso de que sus palabras pudieran ofrecer algún consuelo. La mujer no respondió. Solo sonrió con una calma que desconcertó al joven. Una sonrisa que no encajaba con la dureza de su aspecto, ni con el frío que la azotaba. Era una sonrisa distinta, como si guardara un secreto que él aún no podía comprender. El joven recordó de golpe la voz de su madre, doña Carmen, que en cada llamada desde Puebla insistía en lo mismo. «Hijo, no pierdas la fe. La Virgencita siempre cuida de nosotros, aunque no la veamos». Emiliano escuchaba esas palabras con una mezcla de ternura y frustración. Su madre, enferma y cada vez más débil, seguía creyendo en los milagros mientras él veía cómo la realidad lo empujaba al borde de la desesperanza. Miró a la mujer de nuevo. El viento le calaba los huesos, pero una fuerza extraña lo impulsó a aflojar el abrigo de su propio cuerpo. Era un abrigo viejo, con remiendos, pero era lo único que lo protegía. Dudó un segundo. Si lo entregaba, él mismo sufriría el frío en carne propia. Sin embargo, sus manos actuaron antes que sus pensamientos. Lo colocó sobre los hombros de la desconocida. Ella levantó la cabeza y lo miró fijamente. Esa sonrisa volvió a aparecer, pero esta vez se acompañó de una dulzura que estremeció al joven. Emiliano sintió un calor recorrer su pecho, un calor que no venía del abrigo perdido, sino de un rincón más profundo, inexplicable. Sin decir palabra, la mujer inclinó ligeramente la cabeza, como en un gesto de agradecimiento, y Emiliano, confundido, dio unos pasos hacia atrás. El bullicio de la ciudad volvió a invadir sus oídos. Los gritos de los vendedores, el rugido de los camiones, el silbido del viento. Cuando giró para comprobar que la mujer seguía allí, por un instante creyó que su figura se desdibujaba entre la multitud. Con el corazón acelerado, emprendió su camino hacia el trabajo, sin comprender del todo lo que acababa de suceder. Solo sabía que algo dentro de él había cambiado, aunque aún no podía darle nombre. El reloj marcaba las 6 de la mañana, cuando Emiliano se subió al microbús rumbo a la obra. El vehículo estaba tan lleno que apenas podía sostenerse de un tubo metálico, apretado entre decenas de pasajeros que, como él, cargaban el cansancio en la mirada. El aire olía a sudor,
café barato y gasolina. Afuera, la ciudad se desperezaba con el ruido de claxones, pregones de vendedores de tamales y el constante murmullo de la vida urbana. Emiliano cerró los ojos un instante, intentando ignorar el dolor en su espalda por los días de trabajo pesado. Recordó que en su cartera apenas quedaban unos cuantos billetes arrugados y que debía dividirlos entre la renta, la comida y las medicinas de su madre. Un suspiro se escapó de su pecho. «Otro día más de esclavos», murmuró a su lado una voz conocida. Era Julián, su compañero de obra y amigo inseparable desde que llegaron juntos a la capital. Tenía un carácter bromista, siempre encontraba algo gracioso que decir, aunque las circunstancias fueran duras. «Si seguimos así, pronto nos van a cobrar hasta por respirar este aire contaminado». Emiliano sonrió débilmente. «Pues ya lo hacen, ¿no?», respondió con ironía. Al llegar a la construcción, el sol apenas asomaba entre edificios altos. Los cascos amarillos y chalecos fluorescentes formaban una mancha de color en medio del gris del cemento. El jefe, don Rogelio, los recibió con su habitual tono áspero. «Apúrense, flojos, hoy quiero ese muro terminado y nada de descansos largos». «El que no rinda se va a la calle». Emiliano apretó los dientes. Estaba acostumbrado a esas palabras, pero cada día le pesaban más. Se colocó los guantes, tomó la pala y comenzó la jornada. El trabajo era brutal. Cargar costales de cemento, mezclar arena, subir material por escaleras improvisadas. Sus brazos ardían, pero lo peor era la sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin. Durante la pausa de mediodía, Emiliano y Julián se sentaron a comer unas tortas envueltas en papel. «¿Y tu mamá?», preguntó Julián mientras masticaba con hambre. «Igual, la tos no la deja. El doctor dice que necesita medicinas más fuertes, pero cuestan más de lo que gano en una semana». Julián bajó la mirada. «Si quieres, entre los muchachos podemos juntar algo». «No, hermano. Ya bastante tienen con sobrevivir ustedes también». Emiliano apretó el pan entre sus manos, como si quisiera exprimirle fuerzas que no tenía. El descanso terminó pronto. La tarde cayó con el mismo peso del cemento. Cuando por fin salieron de la obra, el tráfico rugía con furia. Emiliano y Julián caminaron unas cuadras juntos hasta llegar a la vecindad donde vivía Emiliano. Allí los esperaba doña Rosa, una vecina anciana que siempre lo recibía con una sonrisa y un rosario en la mano. «Mijo, no te olvides de rezarle a la morenita. Ella nunca abandona a sus hijos», le dijo, tocándole el hombro. «Sí, doña Rosa», respondió él con respeto, aunque por dentro dudaba de esas palabras. Ya de noche, Emiliano salió a comprar pan al puesto de la esquina. El frío se hacía más intenso, y en la acera vio a una anciana desconocida que extendía la mano en silencio. Sus ropas estaban raídas, sus pies descalzos. Emiliano se detuvo, miró las pocas monedas que llevaba en el bolsillo y sintió un dilema arder en su interior. No podía darse el lujo de regalar nada, y sin embargo, el rostro de aquella mujer le recordó a su madre. Caminó unos pasos más, intentando convencerse de que no era su problema. Pero algo en su corazón comenzó a pesar, como si cada paso que daba lo hundiera más. Se detuvo y volteó. La anciana seguía allí, con la mirada perdida en el vacío. Una voz interna, suave pero firme, le susurró: «Ayúdala». Emiliano tragó saliva. No sabía de dónde provenía ese impulso, pero era tan fuerte que lo obligó a regresar. La noche había caído sobre la ciudad, y en el cuarto pequeño que rentaba Emiliano apenas se escuchaba el murmullo distante de los coches y el ladrido de algún perro. El cansancio lo había dejado tirado sobre el colchón, pero la inquietud lo mantenía despierto. Miraba el techo húmedo, preguntándose cómo lograría juntar suficiente dinero para el fin de mes. Fue entonces cuando su celular vibró. «¿Bueno?», contestó con voz ronca. «Hijo». La voz de doña Carmen, su madre, sonó débil al otro lado de la línea. Tosió varias veces antes de seguir. «¿Cómo estás, mi niño?». Emiliano cerró los ojos, como si esas palabras bastaran para aliviar su día. «Aquí ando, mamá».
Cansado, pero bien. ¿Y usted? Ya ves, la tos no me deja. Pero con los tecitos que me trajo tu tía me alivio un poquito. No te preocupes. Claro que me preocupo. La rabia y la impotencia se mezclaron en su voz. Si pudiera mandar más dinero, usted estaría mejor atendida. Hubo un silencio breve. Al otro lado de la línea, su madre habló con esa calma que siempre lo desconcertaba. Emiliano, nunca pienses que estás solo. La Virgencita no nos abandona. ¿Te acuerdas de lo que te decía cuando eras niño? Él tragó saliva, recordando los días en Puebla, cuando corría por las calles empedradas con los zapatos rotos y su madre lo llamaba a rezar. Que aunque el mundo parezca caerse, la Virgen siempre carga con nosotros, murmuró, con un dejo de nostalgia. Eso mismo. La voz de doña Carmen sonó más firme, como si reuniera fuerzas solo para darle ánimo. Tú eres mi milagro, hijo. No dejes que la tristeza te robe la fe. Las palabras lo golpearon en lo más hondo. Emiliano miró el abrigo que había perdido esa mañana al entregarlo a la desconocida. Aún sentía el frío en la piel, pero también ese calor inexplicable que lo había acompañado después. Pensó en contárselo a su madre, pero algo lo detuvo. No quería sonar iluso ni darle falsas esperanzas. Trataré, mamá. Pero la vida aquí es dura. Su voz se quebró un poco. A veces siento que los milagros no existen, que solo es cuestión de aguantar hasta que el cuerpo no pueda más. Doña Carmen tosió de nuevo, y tras un respiro profundo respondió, «No digas eso, Emiliano. Los milagros existen, pero a veces se visten de cosas pequeñas. Un vecino que ayuda, un amigo que no te abandona, un extraño que te sonríe. Si aprendes a verlos, sabrás que la Virgen camina contigo». Emiliano guardó silencio, sintiendo un peso extraño en el pecho. Sabía que su madre siempre había tenido una fe inquebrantable, incluso cuando su padre los abandonó y ella se quedó criando sola a 2 hijos, y sin embargo, ahí seguía, aferrada a la esperanza, como si fuera un faro en la oscuridad. «Prométeme algo, hijo», dijo ella de pronto con una ternura que le hizo apretar el celular contra el oído. «Pase lo que pase, nunca pierdas la fe. Yo sé que la vida allá en la capital es dura, pero la Virgencita no deja solos a los que confían en ella». Un silencio largo los envolvió. Emiliano quería responder con un sí firme, pero la duda lo devoraba. ¿Cómo prometer fe cuando cada día se hundía más en deudas y cansancio? Aún así, no quiso preocuparla. «Está bien, mamá, se lo prometo». Ella suspiró aliviada. «Eso me basta. Descansa, hijo. Yo también voy a rezar por ti. Buenas noches, mamá. Cuídese». Colgó la llamada y permaneció inmóvil, escuchando el eco de esas palabras en la oscuridad del cuarto. La promesa pesaba como una piedra en su corazón, pero al mismo tiempo encendía una chispa que no sabía si llamar esperanza o simple ilusión. Con los ojos cerrados, recordó la sonrisa de la mujer desconocida y se preguntó inquieto si acaso su madre tenía razón. ¿Y si los milagros realmente estaban en lo cotidiano, esperando a ser reconocidos? La madrugada en la Ciudad de México tenía un aire cortante, como cuchillos invisibles que se clavaban en la piel. El viento arrastraba polvo y papeles viejos sobre la calzada de Guadalupe, iluminada apenas por faroles amarillentos que proyectaban sombras alargadas en el suelo. Emiliano caminaba con las manos en los bolsillos, todavía pensando en la promesa hecha a su madre la noche anterior. No sabía si había sido sincero al decir que nunca perdería la fe, pero había querido darle paz. El cansancio lo obligaba a arrastrar los pies, y sin embargo, algo lo mantenía alerta, como si esa madrugada guardara un secreto. Entonces la vio, una mujer sentada junto a un muro, temblando bajo el resplandor tenue de un poste de luz. Vestía una blusa desgastada con costuras abiertas y una falda sucia que apenas cubría sus piernas. No llevaba zapatos. Su cuerpo frágil se doblaba sobre sí mismo, buscando calor donde no lo había. Emiliano se detuvo. Podía seguir su camino, podía ignorarla, como tantos otros que pasaban de largo,
Pero la imagen lo golpeó con fuerza. Era como ver a su madre en su versión más vulnerable, abandonada en la intemperie. Su respiración se volvió pesada. «Señora», dijo en voz baja, dando un paso hacia ella. La mujer levantó el rostro. Su piel era morena. Sus ojos negros brillaban con un resplandor extraño, sereno. No dijo nada, solo lo miró, y en esa mirada había una calma que contrastaba con el frío despiadado de la madrugada. Emiliano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El joven dudó. Su abrigo, viejo pero resistente, era lo único que lo protegía del viento helado. Sin él tendría que soportar el clima en carne viva durante horas, pero algo en el interior lo empujaba a actuar. Una voz interna, quizá la misma que escuchó al ver a la anciana mendiga días antes, le susurraba con claridad: «Entrégaselo». Con manos temblorosas desabrochó el abrigo. Al hacerlo, el frío lo abrazó de inmediato, clavándole agujas invisibles en la piel. Se inclinó y lo colocó sobre los hombros de la mujer. Se va a enfermar si sigue así». Ella bajó la mirada hacia el abrigo, acarició la tela con delicadeza, como si fuera algo precioso, y luego lo observó nuevamente. Una sonrisa leve, luminosa y serena apareció en sus labios. Emiliano sintió que el tiempo se detenía. No era una sonrisa común. Había algo sobrenatural en ella, algo que lo desarmó por completo. Su pecho comenzó a calentarse, como si un fuego suave naciera dentro de él, desplazando el frío de la madrugada. No entendía lo que sucedía, pero sabía que aquello no era normal. Tragó saliva y retrocedió un paso. «Cuídese, señora», murmuró sin saber qué más decir. La mujer asintió despacio, en silencio, y aquella sonrisa permaneció fija, irradiando una paz inexplicable. Emiliano dio la vuelta para marcharse, pero al mirar hacia atrás unos segundos después, sintió que su corazón se estremecía. La mujer parecía desvanecerse entre las sombras, como si la oscuridad la envolviera con suavidad. Se quedó quieto, confundido, dudando de lo que había visto. ¿Estaba soñando? El cansancio lo estaba haciendo imaginar cosas. Se frotó los ojos, respiró hondo y siguió caminando, aunque su mente estaba atrapada en esa escena imposible de comprender. Cada paso que daba lo acercaba más a su casa, pero la sensación en el pecho no lo abandonaba. No era frío ni calor común, era una paz cálida, un consuelo que lo envolvía como un manto invisible. Cerró los ojos por un instante mientras caminaba y recordó las palabras de su madre. Los milagros a veces se visten de cosas pequeñas. Al llegar a su vecindad, todavía tenía esa sonrisa grabada en la memoria. Se acostó en su cama sin poder entender lo que había ocurrido. Algo en él había cambiado, aunque no supiera darle nombre. El silencio acompañaba a Emiliano mientras avanzaba por las calles oscuras rumbo a su vecindad. El frío se colaba en sus huesos ahora que ya no llevaba abrigo, y cada ráfaga de viento lo hacía estremecerse. Sin embargo, algo dentro de él ardía con un calor extraño, un fuego sereno que parecía brotar de su pecho y no del cuerpo. Se detuvo un momento en la esquina de una panadería cerrada. Miró sus manos temblorosas, las frotó intentando generar calor y no pudo evitar preguntarse: ¿por qué hice eso? Apenas tenía lo justo para protegerse y, sin embargo, había entregado lo único que le servía contra la helada. «Estoy loco», murmuró entre dientes. Pero en cuanto lo dijo, una imagen vino a su mente, la sonrisa de aquella mujer tan llena de paz que parecía imposible que perteneciera a alguien que sufría frío y hambre. Llegó finalmente a su cuarto, abrió la puerta con dificultad, porque la cerradura siempre se atascaba, y se dejó caer sobre el colchón delgado. El cuarto olía a humedad, con paredes descascaradas y un techo que goteaba en los días de lluvia. A pesar de eso, el cansancio pronto lo envolvió. Cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño. Esa noche, un sueño distinto lo alcanzó. Caminaba por un sendero de tierra en su pueblo natal, con montañas verdes rodeándolo. A lo lejos, escuchaba la risa de niños y el repique de campanas de la iglesia. Su madre,
joven y fuerte como la recordaba en su niñez, lo llamaba con una voz cálida. «Emiliano, ven, hijo, no te quedes atrás». Él corrió hacia ella, y al alcanzarla, la vio transformarse suavemente. Su madre seguía allí, pero en su rostro aparecía un brillo distinto, una luz que no era de este mundo. Era como si detrás de ella emergiera otra presencia, un manto azul con estrellas doradas, un rostro sereno y maternal que lo miraba con ternura infinita. «¿Quién es usted?», preguntó en el sueño, con la voz temblorosa. «Soy la misma, hijo mío», respondieron ambas voces a la vez, la de su madre y la de aquella figura celestial. «Estoy contigo, aunque no lo entiendas». Emiliano despertó de golpe, con el corazón agitado y el cuerpo sudoroso, a pesar del frío que reinaba en el cuarto. Miró a su alrededor confundido, buscando respuestas. El abrigo, por supuesto, ya no estaba. Solo quedaba la sensación de haber experimentado algo más real que la misma vigilia. Se incorporó lentamente, frotándose el rostro. «Fue un sueño, solo un sueño», se dijo intentando convencerse, pero en el fondo sabía que no era como cualquier otro. Había algo demasiado nítido en la mirada de aquella figura que se mezclaba con la de su madre. El amanecer lo sorprendió sentado en la cama, con los brazos alrededor de las rodillas. El frío le calaba, pero no sentía el mismo vacío de siempre. Había en su interior una calma que no podía explicar, como si alguien le hubiera colocado un manto invisible sobre los hombros. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Julián, que venía a buscarlo para ir juntos a la obra. «¿Qué, hermano, listo para otro día de esclavitud?», dijo con su habitual tono de broma, aunque su cara mostraba el mismo cansancio de siempre. Emiliano sonrió débilmente, todavía atrapado en la extraña sensación de la noche. «Listo, vámonos». Mientras caminaban rumbo al transporte, Emiliano no dejaba de pensar en lo ocurrido. El abrigo perdido, la mujer sonriente, el sueño revelador. Todo parecía encadenarse en un misterio que lo desbordaba. Y aunque la mente buscaba respuestas lógicas, el corazón latía con una convicción nueva. Lo que había vivido no era casualidad. La jornada comenzó con un aire distinto. Emiliano todavía llevaba consigo la calma extraña de la noche anterior, pero esa serenidad no duraría mucho. Al llegar a la obra, el ambiente estaba más tenso de lo normal. Obreros hablando en murmullos, miradas nerviosas, y don Rogelio, el jefe, caminando con el ceño fruncido y un cigarro colgando de los labios. «Ramírez, Julián», gritó apenas los vio entrar. «A ver, vengan para acá». Emiliano se acercó con cautela. Julián rodó los ojos y murmuró en voz baja. «Otra vez con sus dramas. Seguro se le perdió algo y nos va a echar la culpa». Don Rogelio lanzó el cigarro al suelo y lo aplastó con rabia. «Anoche faltó material en el almacén. 50 bultos de cemento no aparecen. Y adivinen quién estaba encargado de revisar que nada faltara». Sus ojos se clavaron en Emiliano. El joven sintió un frío recorrerle la espalda. «Con respeto, ingeniero. Yo revisé todo. No me llevé nada, ni vi que nadie lo hiciera». «¿Ah, sí?», replicó Rogelio con sarcasmo. «Pues alguien tuvo que hacerlo, y justo es el que siempre anda distraído, pensando en las nubes». Julián intervino alzando la voz. «Oiga, don Rogelio, no invente. Emiliano es de los más responsables aquí. Si busca culpables, revise bien antes de señalar». El jefe lo miró con desprecio. «¿Y tú qué? ¿Su abogado? Mira, muchacho, cállate o te vas a la calle también». El resto de los trabajadores observaba en silencio, algunos con lástima, otros con miedo. Emiliano apretó los puños. No era la primera vez que lo acusaban injustamente, pero esa vez la humillación le dolía más. Pensó en su madre, en cómo dependía de su sueldo, y sintió la desesperación treparle por dentro. «Le juro que no robé nada», dijo con voz firme, aunque el corazón le golpeaba en el pecho. Rogelio soltó una carcajada amarga. «Pues ya veremos. Si para el viernes no aparecen esos bultos, te largas de aquí. No quiero ladrones en mi obra». El silencio se hizo pesado.
Emiliano bajó la mirada, mordiéndose la lengua para no explotar. Julián lo tomó del brazo y lo alejó de ahí. No le hagas caso, hermano. Ese viejo disfruta aplastarnos, pero no va a poder contigo. El resto del día fue un suplicio. Cargar varillas, mezclar arena, subir costales bajo el sol que quemaba la piel. Cada movimiento se sentía más pesado por la preocupación. Emiliano apenas probó bocado en la hora de comida. Julián lo observaba con inquietud. «Oye, ¿qué vas a hacer si no se aclara lo del cemento?», preguntó. «No lo sé». Emiliano tragó saliva. «Si pierdo este trabajo, no sé cómo voy a mandar dinero a mi mamá». El miedo lo consumía, pero también algo nuevo. La sensación de que estaba siendo probado, como si la vida lo estuviera empujando a un límite del que no podría regresar igual. Al caer la tarde, mientras guardaba las herramientas, escuchó a dos obreros hablar a sus espaldas. «Dicen que fue Emiliano el que se llevó los costales. Pues sí, se le ve la cara de muerto de hambre. Seguro los vendió por unas monedas». El joven apretó los dientes y respiró hondo. No se volteó. No quería pelear, pero esas palabras lo atravesaron como cuchillos. Por un momento pensó en rendirse, en abandonar todo y regresar a Puebla, aunque allá lo esperara la misma pobreza. Cuando salió de la obra, Julián lo alcanzó. «No te rindas, Emiliano. No estás solo. Yo sé que tú no hiciste nada, y si tengo que hablar frente a todos para defenderte, lo haré». Las palabras de su amigo encendieron una chispa en su interior. El recuerdo de la mujer del abrigo, su sonrisa serena y el sueño con su madre y la Virgen volvieron a su mente. Quizá esa era la batalla que debía enfrentar, no dejarse derrumbar por la injusticia. Mientras caminaba hacia la vecindad, el peso de la acusación lo seguía como una sombra, pero en lo más profundo de su pecho permanecía un leve resplandor que se negaba a apagarse. El día siguiente amaneció con un cielo gris, cargado de nubes pesadas que parecían anunciar tormenta. Emiliano salió temprano de la vecindad, con la mente aún agobiada por la acusación de don Rogelio. Caminaba cabizbajo, repasando una y otra vez cómo demostrar su inocencia, cuando al revisar el bolsillo de su pantalón descubrió algo insólito: 2 billetes más de lo que recordaba haber guardado. Frunció el ceño, revisó de nuevo la cartera y confirmó que había más dinero del que debería. No era mucho, pero lo suficiente para comprar comida y aún enviar una pequeña cantidad a Puebla. «Esto es imposible», murmuró. Tal vez se había confundido, pero estaba casi seguro de lo contrario. Esa pequeña sorpresa le dio un respiro. Compró pan dulce y un atole en el puesto de la esquina, y al entregarle las monedas al vendedor, éste sonrió y dijo: «¿Sabes qué? Quédate con uno gratis, muchacho. Hoy me siento de buenas». Emiliano lo miró sorprendido. Nunca antes ese hombre le había regalado nada. Era como si de pronto todo a su alrededor empezara a moverse de una manera diferente. Durante la jornada en la obra, trabajó en silencio, con la mente inquieta. El recuerdo de la mujer que había recibido su abrigo seguía clavado en su memoria. Esa sonrisa misteriosa lo perseguía incluso mientras cargaba costales o mezclaba arena. Cada tanto sentía que alguien lo observaba, pero al voltear solo encontraba a sus compañeros ocupados en sus labores. Al mediodía, Julián se acercó con un refresco extra y se lo puso en la mano. «Ándale, te lo traje porque te vi muy apagado». «Gracias, hermano», respondió Emiliano sonriendo por primera vez en días. «No me lo agradezcas tanto, que capaz luego me lo cobro», bromeó Julián, aunque en su mirada había sinceridad. Ese gesto simple lo hizo recordar lo que su madre le había dicho. Los milagros existen, pero a veces se visten de cosas pequeñas. Esa tarde, después del trabajo, Emiliano decidió pasar por la Basílica de Guadalupe. Había pasado muchas veces por ahí, pero rara vez entraba. Siempre pensaba que la fe era para quienes no tenían más remedio, y él prefería seguir enfrentando la vida a golpes, pero algo lo impulsó. Quizás la necesidad de encontrar respuestas, quizás la promesa que le había hecho a su madre. Al entrar, lo envolvió un silencio distinto al de la calle.
El aroma a cera derretida y flores frescas impregnaba el ambiente. Cientos de veladoras iluminaban el recinto, proyectando destellos temblorosos sobre los muros. Frente a él, la tilma de Juan Diego, con la imagen de la Virgen, parecía mirarlo directamente. Se arrodilló con torpeza, sin saber qué decir. Por un instante, pensó que era ridículo hablar con una imagen. Pero cuando cerró los ojos una sensación lo invadió, la misma paz cálida que había sentido al entregar el abrigo. Una voz interior, suave pero clara, le susurró: «Confía». Abrió los ojos de golpe, con el corazón acelerado. Miró a su alrededor. Había peregrinos rezando, familias enteras encendiendo velas, ancianos murmurando letanías. Todo parecía normal. Pero dentro de Emiliano algo se había encendido, como si le hubieran recordado que no estaba solo. Salió del templo al anochecer, con el aire frío golpeándole el rostro, pero con una calma nueva en el alma. Caminaba más erguido, respiraba más profundo. El problema en la obra seguía allí, la enfermedad de su madre también, pero ahora tenía una certeza extraña. Había algo o alguien acompañándolo en ese camino. Al llegar a la vecindad, doña Rosa lo esperaba sentada en su silla, rezando su rosario. «Mijijo, la Virgen no falla. A veces no entendemos sus caminos, pero siempre nos lleva a buen puerto». Emiliano la escuchó sin responder, pero en su interior esas palabras ya no le parecían tan lejanas. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que tal vez no todo estaba perdido. El sol apenas despuntaba cuando Emiliano recibió la llamada que le heló la sangre. Era su hermana menor, Marisol, desde Puebla. Su voz sonaba temblorosa, quebrada por el llanto. «Emi, mamá está peor». Anoche casi no podía respirar. El doctor dice que necesitamos internarla, pero no tenemos dinero. El joven sintió que el piso se le desmoronaba bajo los pies. Se apoyó contra la pared de la vecindad, respirando con dificultad. «Tranquila, Marisol. Voy a ver cómo consigo el dinero, te lo juro». Colgó con la garganta cerrada, mientras el eco de esas palabras le retumbaba en la mente. Dinero. Siempre el maldito dinero. Lo poco que había logrado ahorrar no alcanzaba ni para los análisis, mucho menos para un hospital. Y encima, tenía encima la amenaza de don Rogelio, listo para despedirlo. Esa mañana en la obra, Emiliano trabajó como autómata. Sus manos cargaban costales, mezclaban cemento, colocaban ladrillos, pero su mente estaba en Puebla, junto a su madre luchando por respirar. Julián lo notó y se acercó. «¿Qué pasa, hermano? Andas más apagado que nunca». Emiliano tragó saliva. «Mi mamá está grave. No sé qué hacer». Julián lo miró con seriedad, dejando de lado las bromas por primera vez. «¿Quieres que hablemos con los muchachos? Tal vez podamos juntar algo». «No, Julián, no es justo. Todos aquí apenas sobreviven. El resto del día fue una batalla interna». Mientras la pala levantaba tierra, Emiliano sentía que la fe que apenas empezaba a despertar dentro de él se tambaleaba. Miraba al cielo gris y murmuraba en silencio: «¿Dónde estás? Si de verdad me escuchas, si de verdad estás conmigo, ¿por qué la dejas sufrir así?». Al caer la tarde, tomó la decisión de viajar a Puebla, aunque apenas tenía lo suficiente para el boleto de ida. Metió un par de camisas en una mochila y se despidió rápido de Julián. «Hermano, cuídate, y no pierdas la esperanza», dijo su amigo, dándole un apretón en el hombro. El autobús salió de la terminal Tapo en la noche, con su traqueteo constante y el olor a diésel impregnando el aire. Emiliano iba sentado junto a la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se alejaban poco a poco. Cada kilómetro lo acercaba a su madre, pero también lo hundía en un miedo abrumador. En medio de la oscuridad, cerró los ojos y recordó de nuevo la sonrisa de aquella mujer que había recibido su abrigo. Durante unos segundos, esa imagen le dio paz, pero enseguida la rabia volvió. «¿De qué sirve una sonrisa si mi madre se muere?», murmuró, apretando los puños. El viaje se hizo eterno. El murmullo de los pasajeros dormidos, el sonido de la carretera,
Todo lo empujaba hacia pensamientos cada vez más oscuros. En un momento, sintió deseos de levantarse y gritar, de reclamarle a Dios, a la Virgen, al mundo entero. Pero no lo hizo. Solo se quedó callado con la mirada perdida en el reflejo de su rostro en la ventana. Al llegar a Puebla, el aire frío de la madrugada lo recibió como una bofetada. Corrió hacia el hospital donde Marisol lo esperaba con los ojos rojos de tanto llorar. «Emi, pensé que no llegarías», dijo, abrazándolo fuerte. «Claro que llegué. ¿Dónde está mamá?» «En terapia. Los doctores dicen que hay que pagar el tratamiento de inmediato o...» No pudo terminar la frase. Emiliano sintió que la desesperación le arrancaba el aire. Metió la mano en el bolsillo y sacó el dinero que llevaba. Apenas unas cuantas monedas y billetes. Lo puso sobre la mesa de recepción, sabiendo que no alcanzaba ni para la primera noche. En ese momento, lo invadió una oscuridad interna más fuerte que nunca. Recordó las palabras de su madre: «Prométeme que nunca perderás la fe». Y se sintió un traidor, porque en ese instante lo único que tenía era rabia, impotencia y un vacío profundo. El reloj del hospital avanzaba lento, marcando cada minuto como si fuera un martillo golpeando la cabeza de Emiliano. Había entregado el poco dinero que traía, consciente de que no alcanzaba, y ahora esperaba en la sala junto a Marisol, quien se retorcía las manos con desesperación. «¿Qué vamos a hacer, Emi?», preguntó ella con lágrimas contenidas. «No quiero perder a mamá». Él bajó la mirada, sin saber qué responder. Su voz se quebró al contestar. «No lo sé, hermana, no lo sé». En ese momento sonó su celular. Era Julián. Emiliano dudó en contestar, pero finalmente deslizó el dedo. «Hermano, ya me enteré. Doña Rosa me dijo lo de tu mamá». La voz de Julián sonaba firme, decidida. «Escucha, no estás solo. Entre los muchachos juntamos algo de dinero y yo voy mañana a Puebla para entregártelo». «No, Julián», exclamó Emiliano, conmovido y a la vez avergonzado. «No puedo aceptar eso. Ustedes apenas tienen para comer». «Cállate, menso», respondió Julián con su tono característico. «La amistad es para estas cosas». «Aguántame, mañana estoy allá». Emiliano se quedó en silencio, apretando el teléfono contra su oído. Una mezcla de gratitud y orgullo herido lo desgarraba por dentro. No estaba acostumbrado a recibir ayuda. Siempre había creído que debía cargar solo con su cruz. Cuando colgó, Marisol lo miró con esperanza. ¿Era Julián? «Sí, dice que va a traer dinero». Ella lo abrazó fuerte. «¿Ves? No todo está perdido, Emi». Esa noche, mientras se turnaban para vigilar los pasillos del hospital, Emiliano salió unos minutos a la calle. El aire frío le azotaba el rostro, pero dentro de él, algo se movía. Recordó el abrigo entregado a la desconocida, la sonrisa luminosa, y pensó que quizá esa acción había sembrado algo que ahora florecía en la solidaridad de los demás. Se llevó las manos a la cara y habló en voz baja. «Si de verdad me escuchas, si de verdad estás aquí, dame fuerzas para aceptar ayuda. Yo solo no puedo más». Al día siguiente, Julián apareció en el hospital con la ropa llena de polvo de la obra y un sobre en la mano. «Aquí tienes, hermano, es lo que juntamos. No es mucho, pero al menos cubre los primeros días». Emiliano lo tomó conmovido hasta las lágrimas. «No sé cómo agradecerte. A mí no me agradezcas. Agradece a todos los que pusieron aunque sea unas monedas». Hasta don Chencho, el de los tacos, dejó 100 pesos. La voz de Julián estaba cargada de orgullo, como si aquella colecta fuera una victoria colectiva contra la miseria. Marisol, emocionada, se inclinó hacia él. «Gracias, gracias de corazón. No sé qué habríamos hecho sin ustedes». «Pues nada de gracias. Ahora lo importante es que tu mamá se alivie», contestó Julián, rascándose la nuca con timidez. Emiliano observó a su amigo y sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que aceptar ayuda no era una debilidad, sino un recordatorio de que no estaba solo en la batalla. La voz de su madre resonó en su memoria. «Los milagros existen en lo pequeño». Esa noche, con el tratamiento iniciado gracias al dinero recaudado, Emiliano se sentó en silencio junto a la cama de su madre. La máquina de oxígeno,
Emitía un pitido constante, y cada respiración débil de ella era una plegaria. Le tomó la mano con suavidad. «Aguante, mamá, no la voy a dejar sola. Y si usted tiene fe, yo voy a aprender a tenerla también». Las lágrimas rodaron por su rostro. Por primera vez, Emiliano se permitió sentir que tal vez aquella red de solidaridad, aquella cadena de pequeños milagros humanos, era la respuesta que tanto había buscado. El hospital de Puebla estaba impregnado de un olor penetrante a desinfectante y medicamentos. Las luces blancas iluminaban los pasillos interminables, donde familiares esperaban con rostros cansados y esperanzados al mismo tiempo. Emiliano caminaba de un lado a otro frente a la sala donde su madre permanecía internada. El sonido de las máquinas de oxígeno y los pasos apresurados de los enfermeros lo mantenían en un estado de alerta constante. Marisol estaba sentada en una silla dura, con las manos entrelazadas en oración silenciosa. Julián, que había decidido quedarse para apoyarlos, se recargaba contra la pared con gesto preocupado. «Hermano, siéntate tantito, te vas a volver loco dando vueltas», le dijo. Emiliano negó con la cabeza. «No puedo, siento que si me detengo, algo malo va a pasar». Un médico salió de la sala con expresión grave. Emiliano corrió hacia él. «Doctor, ¿cómo está mi madre?» El hombre suspiró. «Está delicada. El tratamiento ayuda, pero su cuerpo está muy débil. La próxima noche será decisiva. Prepárense para lo peor». Las palabras se clavaron como cuchillos. Marisol rompió en llanto, y Julián le puso una mano en el hombro para consolarla. Emiliano, en cambio, se quedó paralizado. Un silencio sordo lo envolvía, como si todo a su alrededor hubiera desaparecido. Horas después, exhausto, salió del hospital y se sentó en la banqueta. El aire frío de la madrugada le golpeaba el rostro, pero no podía sentirlo. Estaba demasiado abrumado. Miró al cielo nublado y con rabia contenida murmuró: «¿De qué sirve creer? ¿De qué sirven los rezos, si al final siempre nos arrebatan lo que más queremos?» En ese instante, escuchó una voz conocida detrás de él. Era el viejo sacerdote de su pueblo, el padre Esteban, que había acudido al hospital tras enterarse de la situación. «Hijo, no confundas silencio con ausencia. A veces Dios calla, pero nunca deja de estar». Emiliano lo miró con los ojos enrojecidos. «Padre, mi madre se muere. Yo ya no puedo más». El sacerdote se sentó junto a él. «¿Recuerdas lo que la Virgen le dijo a Juan Diego? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre?» Esa promesa sigue viva, Emiliano. No pierdas la fe ahora que más la necesitas. El joven bajó la mirada, apretando los puños. Sus pensamientos eran un torbellino. Enojo, miedo, amor, impotencia. Pero en el fondo, esas palabras sembraron una chispa. Cerró los ojos y recordó el sueño con su madre y aquella figura luminosa. La sonrisa de la mujer del abrigo apareció de nuevo en su mente. Y entonces, sin más fuerzas, cayó de rodillas en la acera. «Virgencita», murmuró con voz quebrada, «no sé si merezco pedirte nada, pero te suplico que no me la quites. No me arrebates lo único que me sostiene. Si quieres, quítame a mí la vida, pero déjame a mi madre». Las lágrimas rodaban sin freno. Julián y Marisol lo observaron desde la entrada del hospital, conmovidos por aquella súplica desesperada. El sacerdote lo levantó suavemente y lo abrazó. «La fe verdadera se mide en estos momentos, hijo. Entrégale tu dolor y confía en que ella no abandona a los que claman con sinceridad». Emiliano asintió, todavía temblando. Se incorporó y regresó al hospital con una determinación distinta. Se sentó junto a la cama de su madre y tomó su mano. «Mamá, aquí estoy, y no me voy a rendir. Usted me enseñó a confiar en la Virgen. Hoy yo le prometo que voy a creer aunque me duela». Marisol, entre sollozos, se unió a la oración en silencio. Julián se quedó en la puerta conmovido, viendo cómo su amigo, aquel joven endurecido por la pobreza y la lucha diaria, se rendía por primera vez no a la desesperanza, sino a la fe. La noche cayó lenta, tensa, cargada de incertidumbre. Emiliano permaneció en vela, sosteniendo la mano de su madre como si con eso pudiera anclarla a la vida.
Sabía que esa era la prueba definitiva, el límite entre la esperanza y la pérdida. El amanecer se filtró lentamente por las ventanas del hospital, tiñendo de tonos dorados las paredes blancas. Emiliano, con los ojos hinchados de tanto llorar y velar, permanecía sentado junto a la cama de su madre. Había pasado la noche en vela, sosteniendo su mano débil, rezando en silencio hasta quedarse sin palabras. Cada pitido de la máquina marcaba la incertidumbre de la vida suspendida en un hilo. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el rostro de doña Carmen, algo cambió. Su respiración, que hasta entonces era agitada y entrecortada, comenzó a suavizarse. Emiliano abrió los ojos, confundido, y acercó su oído al pecho de su madre. El aire entraba con más facilidad, como si de repente el peso en sus pulmones hubiera desaparecido. «Marisol», gritó despertando a su hermana que dormía en la silla. «Ven rápido». Marisol corrió hacia la cama, y al ver a su madre respirando mejor, se llevó las manos a la boca. «Dios mío», se ve más tranquila. Unos minutos después entró el médico, revisó los monitores y frunció el ceño con incredulidad. «Esto es sorprendente. Anoche su estado era crítico. No esperaba que reaccionara así al tratamiento». «¿Quiere decir que se va a salvar?», preguntó Emiliano con ansiedad. El médico levantó la vista, todavía incrédulo. «Es pronto para asegurar nada, pero la mejoría es evidente. Tal vez solo fue suerte». «Suerte». La palabra rebotó en la mente de Emiliano. Se quedó mirando a su madre, que en ese momento abrió los ojos lentamente. Una sonrisa débil, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Emiliano sintió un nudo en la garganta. «Mamá, estoy aquí», susurró tomando su mano con más fuerza. Ella lo miró con ternura. «Lo sé, hijo, te sentí a mi lado toda la noche, y también la sentí a ella». Marisol se inclinó emocionada. «¿A quién, mamá?». Doña Carmen cerró los ojos, como si aún pudiera verla en su interior. «A la Virgen, estaba conmigo, cuidándome». Las lágrimas brotaron de los ojos de Emiliano. Había querido creer, había rogado con todas sus fuerzas, pero escuchar a su madre decir eso lo estremeció por completo. Recordó la voz del sacerdote la noche anterior. «No estoy yo aquí, que soy tu madre», y sintió que esa promesa se había cumplido justo delante de él. Julián entró en ese momento con un café en la mano y se detuvo al ver el rostro radiante de Emiliano. «¿Qué pasó? ¿Por qué esas caras?». «Está mejor», respondió Emiliano todavía con la voz temblorosa. «El doctor dice que es inexplicable». Julián sonrió y le dio una palmada en la espalda. «Entonces no le busques explicaciones. A veces la vida te sorprende cuando menos lo esperas». El resto de la mañana pasó entre revisiones médicas y suspiros de alivio. Doña Carmen descansaba, pero cada vez que abría los ojos, su mirada transmitía una serenidad profunda. Emiliano se quedó largo rato observándola, pensando en todo lo que había pasado: la mujer del abrigo, las monedas que aparecieron de la nada, la solidaridad de los amigos y ahora esto. Al caer la tarde salió un momento al patio del hospital. El cielo estaba despejado y un rayo de sol lo iluminó directamente. Cerró los ojos y dejó que el calor le acariciara el rostro. «Gracias», murmuró en voz baja, con las manos apretadas contra el pecho. «No sé cómo, no sé por qué, pero gracias». Por primera vez en mucho tiempo, Emiliano no sentía solo alivio, sino también gratitud. No era un milagro ruidoso, no había luces ni apariciones espectaculares, pero algo real y profundo estaba sucediendo. Era un milagro discreto, tejido en silencio, que cambiaba todo sin necesidad de anunciarse. Una semana después, los médicos confirmaron lo que parecía imposible. Doña Carmen estaba fuera de peligro. No era aún una recuperación completa, pero la mejoría era tan notable que todos hablaban de un caso extraordinario. Emiliano escuchaba esas palabras con una mezcla de alivio y humildad, sabiendo en su interior que no se trataba de casualidad ni suerte, sino de algo mucho más grande.
El día de su regreso a la Ciudad de México, abrazó a su madre con ternura antes de subir al autobús. «Voy a volver pronto, mamá. Ahora necesito trabajar más duro para que no le falte nada». Ella lo acarició en la mejilla, con esa suavidad que solo las madres poseen. «Hijo, no olvides lo que viste. No dejes que la rutina te robe la fe». «Se lo prometo», respondió Emiliano con los ojos brillosos. El viaje de vuelta fue distinto al de ida. La primera vez había sentido rabia, desesperanza y un vacío insoportable. Ahora, aunque los problemas seguían ahí, en su corazón habitaba una calma nueva. Observaba el paisaje desde la ventana, campos verdes, volcanes a lo lejos y finalmente las carreteras abarrotadas que anunciaban la entrada a la capital. Respiró hondo, preparado para enfrentar lo que viniera. En la obra los compañeros lo recibieron con curiosidad. Julián fue el primero en abrazarlo. «Hermano, qué gusto verte de regreso. ¿Cómo está doña Carmen?» «Mejor, gracias a Dios y a todos ustedes que me apoyaron». Emiliano apretó su mano con fuerza. «Nunca voy a olvidar lo que hicieron». Algunos trabajadores sonrieron, otros lo felicitaron, y aunque había miradas incrédulas, él ya no sentía vergüenza de hablar con gratitud. Lo sorprendente llegó unos días después. Don Rogelio, el jefe, se acercó con una expresión más seria de lo habitual. «Ramírez, quiero hablar contigo». Emiliano se tensó esperando otra acusación, pero el hombre suspiró. «Resulta que encontramos los bultos de cemento. Fue un error en el inventario. Así que supongo que te debo una disculpa». El joven se quedó en silencio, desconcertado. Jamás había visto a Rogelio retractarse. «Además», añadió el jefe rascándose la cabeza, «he visto cómo trabajas. No faltas, no te quejas, siempre cumples, así que a partir de la próxima semana tendrás un aumento». No es mucho, pero algo es algo. Emiliano apenas podía creer lo que escuchaba. Sintió que el corazón se le llenaba de gratitud. «Gracias, ingeniero. Voy a seguir cumpliendo». Cuando el jefe se alejó, Julián soltó una carcajada. «Vaya milagro. Ese viejo nunca da aumentos. Si eso no es señal, no sé qué sea». Emiliano sonrió. Tal vez es cierto. Las cosas cambian cuando uno empieza a creer. Con el nuevo salario, pudo mandar dinero extra a Puebla y comprar mejores medicinas para su madre. También empezó a ayudar a doña Rosa, que siempre le había ofrecido consejos y oraciones. Cada vez que la veía en la vecindad, con su rosario en mano, se detenía a conversar y a agradecerle por haber sido parte de aquella cadena de milagros silenciosos. Pero el cambio más grande estaba en su interior. Emiliano se descubría más paciente con sus compañeros, más solidario incluso con los recién llegados a la obra. Una tarde vio a un joven cargando varillas con dificultad y sin pensarlo corrió a ayudarlo. El muchacho lo miró sorprendido. «Gracias, hermano. No todos se toman la molestia». Emiliano le sonrió recordando las palabras de su madre. Uno nunca sabe cuándo una mano extendida puede cambiarlo todo. Así, poco a poco, la vida en la ciudad dejó de ser un peso insoportable y comenzó a convertirse en un camino distinto. No era fácil, seguía habiendo cansancio y problemas, pero ya no se sentía solo. Mientras caminaba de regreso a la vecindad una noche, bajo el resplandor de las luces de la ciudad, pensó en voz baja, tal vez este sea solo el comienzo. La ciudad vibraba con su bullicio habitual, pero Emiliano ya no caminaba con la misma pesadez de antes. Ahora, cada paso suyo parecía tener un propósito distinto. Había días en que todavía se sentía cansado, sí, pero dentro de él había un fuego sereno que lo sostenía. Una tarde, después de salir de la obra, decidió tomar un camino distinto hacia la vecindad. Pasó por la avenida Insurgentes, donde la multitud iba y venía con prisa. Vendedores ambulantes ofrecían sus productos y el olor a elotes asados se mezclaba con el humo de los autos. En medio de esa confusión, algo llamó su atención. Una figura conocida de pie junto a la esquina, envuelta en un rebozo sencillo, se detuvo en seco. Era la misma mujer a la que había entregado su abrigo semanas atrás. El corazón le dio un vuelco. Ella lo miraba fijamente.
con esos ojos oscuros que parecían contener un brillo imposible. Y entonces sonrió, la misma sonrisa luminosa que había visto aquella madrugada helada. «No puede ser», susurró Emiliano, con la voz entrecortada. Avanzó hacia ella, esquivando gente, pero la mujer se mantenía tranquila, inmóvil, como si lo estuviera esperando. Cuando estuvo a unos pasos no pudo contenerse. «Señora, ¿usted es la misma? ¿Se acuerda de mí? Yo le di un abrigo». La mujer no respondió con palabras, solo inclinó la cabeza en un gesto sereno y volvió a sonreír. Esa sonrisa no era de gratitud humana común, era algo más. Irradiaba paz, ternura, una fuerza que lo estremeció de pies a cabeza. Emiliano sintió de nuevo ese calor en el pecho, esa calma inexplicable que ninguna lógica podía justificar. «¿Quién es usted?», preguntó con un hilo de voz. Por un instante creyó escuchar una respuesta dentro de sí, no con los oídos, sino en el corazón. «¿No estoy yo aquí que soy tu madre?». Un escalofrío lo recorrió. No sabía si estaba soñando, si era una visión, o si la fe lo estaba transformando. Pero no había duda, esa mujer no era cualquiera. Parpadeó, y de pronto, entre el movimiento de la multitud, la figura comenzó a difuminarse. Un grupo de transeúntes pasó frente a él, y cuando volvió a mirar ya no estaba. Solo quedaba el eco de aquella sonrisa en su memoria. Emiliano se quedó inmóvil unos segundos, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Luego, lentamente, una lágrima rodó por su mejilla. No era tristeza, era certeza. «Era ella», murmuró. «Lo sé». Caminó el resto del trayecto como en trance, con la mente dando vueltas, pero con el alma ligera. Al llegar a la vecindad, doña Rosa estaba sentada en su silla, rezando como de costumbre. Emiliano se detuvo frente a ella. «Doña Rosa, hoy la volví a ver». La anciana lo miró con curiosidad. «¿A quién, mijo?». «A la mujer del abrigo, pero ya estoy seguro de que no era una simple desconocida». «Eras la Virgen». Doña Rosa juntó las manos y cerró los ojos. «Bendito sea Dios. ¿Ves? Ella nunca abandona a los que creen. Tú eres testigo». El joven se sentó a su lado, con la mirada perdida en el cielo nocturno. «No entiendo por qué a mí, doña Rosa». «Yo dudaba, yo estaba enojado». Ella sonrió con dulzura. «Tal vez porque la fe verdadera nace cuando menos lo esperamos. No es cuestión de merecer, sino de abrir el corazón». Emiliano respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, ya no tenía dudas. Sabía lo que había visto, lo que había sentido, y aunque no pudiera explicarlo con palabras, esa certeza lo acompañaría para siempre. Los días siguientes Emiliano ya no pudo guardar silencio. La experiencia en la avenida lo había marcado demasiado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de aquella mujer, la certeza luminosa de que había estado frente a algo divino. Necesitaba compartirlo, aunque sabía que muchos no le creerían. En la obra, mientras los obreros descansaban bajo una sombra improvisada, Emiliano tomó aire y dijo en voz alta: «Quiero contarles algo que me pasó». Julián lo miró con interés, sabiendo lo que venía. Los demás dejaron de masticar sus tortas para escuchar. Emiliano relató todo: el día en que entregó su abrigo, la sonrisa misteriosa, el calor en su pecho, el sueño con su madre y la Virgen, el milagro discreto en el hospital y finalmente el reencuentro en la avenida. Cuando terminó el silencio fue pesado. Algunos lo miraban con asombro, otros con desconfianza. Uno de los albañiles, Pedro, se echó a reír. «Ay, no manches, Emiliano, ¿ahora resulta que viste a la Virgen en la calle? Ya mejor escríbelo en una novela». Las carcajadas de unos cuantos lo siguieron, pero Emiliano no se alteró. Solo respiró hondo y respondió con calma: «Ríanse si quieren. Yo sé lo que vi. Y no necesito que me crean. Con que me haya transformado a mí, basta». Doña Rosa también escuchó la historia cuando Emiliano se la contó en la vecindad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi hijo, qué regalo tan grande. El que la vio fuiste tú.
Pero el mensaje es para todos. Tienes que seguir compartiéndolo, aunque te llamen loco. Una noche, Julián lo acompañó a cenar unos tacos. Mientras esperaban su orden, el amigo le dijo, «Mira, Emi, yo sí te creo. No porque yo la haya visto, sino porque tú ya no eres el mismo. Antes estabas siempre amargado, pensando solo en problemas. Ahora hasta pareces sonreírle a la vida. Eso no lo cambia un simple cuento». Las palabras de Julián lo conmovieron más de lo que quiso admitir. Se dio cuenta de que al compartir su testimonio, no solo hablaba de lo que había visto, sino de lo que había renacido dentro de él. Un fin de semana decidió ir con su madre a la iglesia del barrio. Doña Carmen, aún en recuperación, caminaba despacio apoyada en su brazo. Después de la misa, ella lo animó a acercarse al sacerdote local para contarle su experiencia. Emiliano dudaba, temiendo que lo considerara un delirio. Pero el padre escuchó con atención y al final dijo, «La Virgen se manifiesta de maneras sencillas, hijo. Lo importante no es que todos crean tu historia, sino que tú vivas de acuerdo a lo que aprendiste». Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. En la obra, poco a poco, algunos empezaron a acercarse a él en privado. Un compañero le confesó que tenía a su esposa enferma y que al escucharlo sintió esperanza. Otro le pidió que rezara por su hijo. Emiliano entendió que, aunque públicamente se burlaran, en lo profundo muchos estaban hambrientos de fe. Una tarde, al terminar la jornada, volvió a hablar con sus compañeros. «No quiero convencerlos de nada. Solo quiero decirles que ayudar a los demás, aunque sea con algo pequeño, cambia las cosas. Yo lo viví. Dar un abrigo, una moneda, una palabra de aliento. Nunca saben hasta dónde puede llegar». Pedro volvió a burlarse, pero esta vez Emiliano no respondió con enojo. Solo sonrió y dijo, «Prefiero vivir creyendo en la bondad que morir en la amargura». El silencio que siguió fue distinto. Incluso los que no creían se quedaron pensando. Emiliano lo notó en sus miradas y comprendió que, aunque no todos aceptaran su experiencia, la semilla ya estaba sembrada. Esa noche, al recostarse en su cuarto, sintió una paz profunda. Compartir el mensaje no había sido fácil, pero era necesario. Había descubierto que los milagros no terminan en uno mismo. Se multiplican cuando se transmiten. El sol de la mañana iluminaba la explanada de la Basílica de Guadalupe. Emiliano había decidido regresar allí, al lugar donde todo había comenzado, como si necesitara cerrar un círculo. Caminó lentamente entre los peregrinos que encendían veladoras, los niños que corrían con globos en la mano y las ancianas que rezaban con fervor. Cada detalle le recordaba que, en medio de la dureza de la vida, siempre había un espacio para la esperanza. Se arrodilló frente a la tilma, observando el rostro sereno de la Virgen. Sintió un nudo en la garganta y habló en silencio, con los ojos húmedos. «Gracias. No sé por qué me elegiste a mí, pero gracias. Prometo no olvidar nunca lo que vi ni lo que sentí». Un recuerdo lo atravesó. La madrugada en la que entregó su abrigo, la sonrisa luminosa de aquella mujer, el calor inexplicable en su pecho. Todo parecía tan lejano y al mismo tiempo tan presente. Entendió que aquella experiencia no era solo para él, sino para transmitirla, vivirla en cada acto de bondad. Al salir de la basílica, Julián lo esperaba en la explanada, sosteniendo 2 cafés humeantes. «Te tardaste, hermano. Pensé que te ibas a quedar a vivir allá adentro». Emiliano sonrió y tomó el café. A veces uno necesita quedarse callado para entender lo que realmente importa. «¿Y ya lo entendiste?», preguntó Julián, arqueando una ceja. «Sí», respondió con firmeza, «que la fe no se trata de ver para creer, sino de creer para ver». Caminando juntos de regreso, pasaron por un grupo de indigentes que pedían unas monedas. Emiliano se detuvo, abrió su cartera y entregó parte de lo que llevaba. Uno de ellos lo miró sorprendido y le dijo, «Dios se lo pague, joven». El corazón de Emiliano se llenó de la misma calidez que había sentido aquella madrugada. Volvió a sonreír, convencido de que cada gesto, por pequeño que fuera, era una chispa capaz de encender la vida de otro. Esa noche, en la vecindad,
Doña Rosa lo bendijo al escuchar lo que había hecho. Así es, mijo. El verdadero milagro no fue solo ver a la Virgen, sino dejar que esa experiencia te transforme para siempre. Emiliano asintió, consciente de que ella tenía razón. Tiempo después, cuando regresó a Puebla a visitar a su madre, la encontró mucho más recuperada. Doña Carmen lo abrazó fuerte, como si quisiera fundirse con él. Sabía que la Virgencita no nos iba a abandonar, dijo con lágrimas en los ojos. Y yo también lo sé ahora, mamá, respondió Emiliano, con el corazón lleno de gratitud. De regreso en la ciudad, cada día en la obra, cada palabra de aliento a un compañero, cada ayuda a un desconocido, era para él una forma de honrar aquel encuentro divino. Ya no era el mismo joven abatido y desesperanzado. Ahora caminaba con la certeza de que incluso en la oscuridad más densa, siempre hay una luz que guía. Y así, Emiliano comprendió que los milagros no siempre llegan envueltos en grandeza o en gestos espectaculares. A veces comienzan con algo tan sencillo como un abrigo entregado en una madrugada fría. Antes de despedirnos, quiero invitarte a suscribirte al canal, porque historias como esta nos recuerdan que la esperanza y la fe aún tienen un lugar en nuestro mundo. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo relatos que tocan el corazón y nos inspiran a creer un poco más cada día.